Perfecto, bueno, muchas gracias Sergio. Y bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por colaborar con estas preguntas y dedicarse el tiempo para poder preguntar y hacer este espacio nutritivo para poder crecer en lo que es la documentación y el sistema de gestión en el laboratorio, ¿sí? Bueno, lo que hicimos fue recopilar, como hacemos generalmente, las preguntas, ¿sí? Que ustedes fueron enviando y las vamos a ir contestando, ¿sí? Una de las preguntas era cuál sería una forma ordenada y eficiente de llevar la gestión documental del laboratorio acreditado de ISO 17025, ¿sí? ¿Y cómo lograr un sistema práctico? ¿Cómo lograr un sistema de calidad que sea práctico? Bueno, para contestar estas dos preguntas que están muy relacionadas, en principio no hay una forma, ¿sí? Una manera estándar que diga, esta es la ideal que yo tengo que llevar o voy a buscar llevar el sistema de gestión de calidad, ¿sí? El sistema de gestión de calidad va a ser siempre el reflejo de lo que ustedes son como organización, tanto en el laboratorio como también en otras partes que no son propias del laboratorio, ¿sí? Como la parte administrativa, de calidad, bueno, partes de asistencias técnicas que a veces también forman parte de las organizaciones que tienen laboratorios. Por lo tanto, ustedes van a tener que buscar cuál es la manera más práctica, más dinámica, a medida que vayan creciendo y vayan madurando la organización. ¿Qué pasa? Generalmente cuando uno recién comienza, ¿sí? Y va realizando documentos, va generando información documentada en la organización, lo más práctico es tener un documento en papel, bueno, en los formatos quizás, por ejemplo, Word, en Excel y demás, ¿sí? En donde uno va modificando continuamente porque el sistema está recién haciéndose, están haciendo, entonces hay muchos cambios y hay muchas cuestiones para editar, tanto de cuestiones de estructuras, ¿sí? También todo lo que es la parte de actividades. Entonces, vamos a ir generando mucha documentación, ¿sí? A medida que el sistema de gestión de calidad se va haciendo cada vez más maduro, más sentado, ¿sí? Los documentos lo único que van a hacer es ir haciendo actualizaciones que van a ir reflejando las actividades que se van actualizando también. Ahí ya entra en un juego, también es más fácil poder aplicar un software, ¿sí? En donde, bueno, es más dinámico, ¿sí? Y si la gente está ayornada con la, que es la tecnología y el uso de los software es mucho más práctico, ¿sí? Pero como para comenzar, bueno, los sistemas informáticos de Word, Excel, ¿sí? Las otras herramientas, y lo que es un formato papel sería lo más práctico, ¿sí? Y lo más básico para poder ustedes comenzar a gestionarlo. Luego van a ir de a poquito y van ustedes mismos van a ir viendo la necesidad de implementar otras prácticas que los lleven a la parte más dinámica, más fácil de controlar, más fácil de distribuir, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nos dice que esta pregunta nos habla de que queremos iniciar el proceso de acreditación de la norma ISO 17025. ¿Qué se recomienda para este proceso sea exitoso? ¿Sí? Bueno, y otra pregunta nos habla de qué tipo de documentación es que necesito para un laboratorio que está acreditado con ISO 17025 para que pueda prestar el servicio. ¿Sí? Bien, vamos a ver acá algunos 6 detalles, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta cuando dice, bueno, necesito comenzar a gestionar la ISO 17025 en mi laboratorio, ¿sí? ¿Por dónde arranco? ¿Sí? ¿Qué documentación tengo que hacer o cómo hago para poder generar información documentada que represente mis políticas, los objetivos, ¿sí? Que represente las actividades de todas las áreas y que todas esas áreas, el personal y las partes interesadas de esas áreas, sean parte de esa información documentada? Vamos a ver estos 6 puntos. ¿Qué nos dice? Primero hay que decidir cuáles requisitos de documentación del sistema de gestión de calidad son aplicables de acuerdo con la norma del sistema de gestión de calidad seleccionada, ¿sí? ¿Qué significa esto? Voy a centrarme en qué norma de gestión de calidad voy a utilizar, ¿sí? Generalmente cuando uno utiliza la 17025, vamos a ver, lo vamos a ver también un poquito más adelante, que tenemos en la parte de requisitos de gestión 2 opciones, la A y la B. Por lo tanto, uno puede decir, cuando estamos hablando de la 17025, bueno, perfecto, me baso en la opción A y solamente tomo esos puntos que la opción A me brinda de la 17025 para decir, con esto cubro la parte de gestión. O también, como dice en la opción B, decimos, bueno, bárbaro, me guío en la ISO 9001 para poder aplicar la parte de gestión, ¿sí? La parte técnica, sí, voy a cumplir con la 17025, y la parte de gestión la voy a desarrollar en el laboratorio a partir de los requisitos de la ISO 9001.
¿sí? Entonces, este primer punto me dice, bueno, vamos a definir qué norma voy a tomar yo de referencia, ¿sí? Puede también suceder que ustedes no utilicen ninguna de estas dos normas y también estén en un laboratorio de análisis clínicos, ¿sí? Digan, bueno, la norma base donde yo voy a desarrollar todo mi sistema de gestión y toda la información documentada, por ejemplo, va a ser la 15189. Si tienen un laboratorio, la parte, por ejemplo, de ambiental, o la parte también, una empresa que brinda la parte de seguridad y salud ocupacional, bueno, van a ir buscando sus normas, 14.001, 45.001, ¿sí? Luego me habla de obtener datos acerca del sistema de gestión de calidad y procesos existentes a través de varios medios, por ejemplo, cuestionarios y entrevistas, ¿sí? Yo necesito buscar datos para ver cómo voy a empezar a caminar o a gestionar este sistema de gestión de calidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? En principio voy a empezar a hacer pequeñas reuniones con las diferentes áreas que forman parte del laboratorio, ¿sí? Bueno, tengo un área de calidad, tengo una parte administrativa y tengo, por ejemplo, 2 laboratorios. Bueno, perfecto. Me voy a ir juntando con cada una de esas áreas y decir, bueno, a ver, vos en el laboratorio, ¿qué vas a desarrollar? Bueno, nosotros en el laboratorio de química vamos a desarrollar estas 3 metodologías. Bárbaro. Estas 3 metodologías vamos a ser las que vamos a centrarnos para poder incluir todo lo que se necesita para desarrollar estas 3 metodologías con un aseguramiento de la validez de los resultados para estos ensayos en el laboratorio. Me voy al otro laboratorio y hago el mismo planteo, ¿sí? Me voy a la parte de calidad y hago el mismo planteo, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué documentos en el sistema de gestión de calidad necesito que avalen tanto la parte de la organización como tanto los laboratorios de los que forma parte? Me voy a la parte administrativa y digo, bueno, a ver, ¿qué necesito? Necesito un documento que me hable de los contratos, que me diga cómo realizar los informes de los ensayos, ¿sí? Que me diga cómo gestionar los proveedores. Entonces ahí voy a ver que cada una de las áreas va a necesitar información documentada propia y que la caracterice y la represente, ¿sí? Esta tarea generalmente la va a hacer lo que son el responsable del sistema de gestión de calidad. Puede participar, y es interesante también que participe la alta dirección, ¿sí? Y ahí, si hay coordinadores o responsables de las áreas, aparte de calidad, también es interesante que estén involucrados, ¿sí? Luego nos habla de lo que es formar al personal involucrado respecto a la elaboración de la documentación y los requisitos de la norma del sistema de gestión de calidad, aplicable a otros criterios también seleccionados. ¿Qué pasa? Yo necesito hacer que todos hablemos el mismo idioma a la hora de gestionar los documentos. Entonces, bueno, este tipo de formación que nos detalla acá es una formación interna, ¿sí? En donde uno va a generar una reunión, que estas tareas generalmente las hace todas el responsable de calidad, que va a estar como al mando, ¿sí? De esta implementación, ¿sí? Pero para que no recaiga esta actividad que es bastante intensa solamente en el responsable de calidad, por eso les decía que ustedes pueden buscar la ayuda de lo que es la alta dirección o los mandos medios. Como les decía, esta formación es más interna, ¿sí? En donde lo que vamos a buscar es poder hablar todos el mismo idioma a la hora de generar documentos, ¿sí? Cómo los vamos a generar, cómo vamos a codificarlos, ¿sí? Luego nos habla de solicitar y obtener fuentes adicionales de documentación o referencias, ¿sí? En las unidades operativas. Aquí también lo que nos dice es, bueno, busquemos qué normas de referencia también aparte de la 17025, 9001, 14001, 45000, 15689 necesitamos tener. ¿Sí? Por ejemplo, el laboratorio necesita sus referencias para los métodos, ¿sí? Necesita la OAC, la APA, ¿sí? La IDF. El otro laboratorio quizás necesita paper, tiene otro tipo de referencias, ¿sí? Que también van a ser volcados como referencia para gestionar esta información documentada. Seguido me hablan en el punto 5 de determinar la estructura y el formato para los documentos propuestos. Aquí, sí, va a ser un trabajo muy conjunto, ¿sí? Con las áreas, para así, como nos dice aquí, determinar la estructura. ¿Qué estructura va a tener mi sistema de gestión de calidad? ¿Va a tener un manual de calidad? ¿Va a tener políticas de calidad? ¿Va a tener procedimientos? ¿Y esos procedimientos cómo van a estar determinados? ¿Van a ser todos procedimientos generales? ¿Va a haber procedimientos generales y específicos? ¿Va a haber instructivos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a desarrollar lo que es el plan de calidad? El plan de calidad con todo lo que desarrolla eso, el control de todos los documentos, ¿sí? Todo eso tiene que estar detallado, tiene que estar determinado y es importante que se involucre la mayor cantidad de gente de las partes interesadas internas, porque luego van a ser los que van a dar uso de eso, ¿sí? Y como sexto punto nos habla de validar la documentación a través de pruebas de implementación. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio uno puede desarrollar algunos procedimientos base, ¿sí? Y verificar cómo los vamos utilizando, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno,
genero un documento, ¿sí? Un procedimiento, por ejemplo, general, y realizo 3 formularios que avalan y que anexan a ese procedimiento. Y veo que esos formularios luego no son prácticos, no se reflejan en el laboratorio o en esa área que se generó. Entonces, bueno, o sea, esa es la etapa que yo necesito, validar y saber de que la información documentada que generé, ¿sí? Se adapta y refleja las actividades, ¿sí? Luego, cuando uno ve que la forma y la documentación hace referencia y lo que hace es identificar a cada una de las partes, voy a comenzar, ¿sí? Ya a establecer la documentación que va a ser luego la utilizada final, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito y sumando otras preguntas que nos dice qué alcance tiene la parte administrativa en el sistema de gestión de calidad. Y bueno, también vamos a contestar esta pregunta con estas opciones que les comentaba hoy que tiene la norma, ¿sí? ¿Qué pasa? La opción A de la norma 17025 me da todos los documentos, ¿sí? Que necesitaría en principio para poder desarrollar de base, ¿sí? Y tener el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Lo que es documentación del sistema de gestión de calidad, o sea, qué documentación voy a tener, control de documentos, control de registros, acciones para abordar riesgos y oportunidades, mejoras, acciones correctivas, auditorías internas y revisión por la dirección. Estos son los documentos, ¿sí? Son la información documentada que debería estar de base en un laboratorio, ¿sí? Luego de ahí uno puede partir a otros tipos de documentos que van también a sumarse. Por ejemplo, como dice aquí, ¿sí? La revisión de solicitudes, ofertas y contratos, aseguramiento de la validez de resultados, productos y servicios suministrados externamente, lo que es la manipulación del ítem, el personal, equipamiento e imparcialidad y confidencialidad. Vamos a poder generar documentos, ¿sí? Información documentada, procedimientos, que hablen de todas estas actividades. Pero de base, lo que necesito para comenzar, ¿sí? Es estos documentos, ¿sí? Para empezar a gestionar el laboratorio. Esta pregunta que me habla aquí de qué alcance tiene la parte administrativa, bueno, el alcance de la parte administrativa va a ser básicamente toda la parte de revisión de pedidos, ofertas y contratos, ¿sí? Y puede también estar sumado lo que es la parte de proveedores si hay un procedimiento propio para eso, ¿sí? Toda la parte que sea más, digamos, de resolver cuestiones quizás administrativas, de compras y demás, va a estar más relacionado y va a ser el alcance que va a ser propio de la parte administrativa, ¿sí? Bueno, resumiendo la opción A, ¿qué nos dice la norma? ¿Sí? Vamos a ver aquí que la opción A nos dice, presentan los requisitos mínimos para la implementación de un sistema de gestión del laboratorio, ¿sí? O sea, todo lo que vimos antes, ¿sí? Volvemos un poquito. Todos estos son los mínimos que tiene que tener si yo uso la opción A de la 17025 para comenzar a gestionar. Pero también, ¿se acuerdan que decíamos que había una opción B, ¿sí? Esa opción B, ¿qué me dice? Vamos a leerla. Un laboratorio que ha establecido y mantiene un sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9000 y que sea capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos del capítulo 4 a 7, cumple también al menos con la intención de los requisitos del sistema de gestión especificados. Del 8.2 al 8.9, que es la parte que estuvimos viendo recién, de la opción A. ¿Qué quiere decir todo esto? De que si yo lo que hago es cumplir con los requisitos del 4 al 7, que es la parte más técnica, ¿sí? De la 17025, y lo que hago es utilizar la ISO 9001 para la parte de gestión, está perfecto y está avalado por la 17025 que esa actividad se puede realizar, ¿sí? Otra de las preguntas, ¿sí? Nos hablaba de lo que son los software, ¿sí? ¿Qué software se recomiendan, ¿sí? Y permiten trazabilidad y protección, ¿sí? Bueno, los sistemas LIMS, sí, vamos a ver que van a brindar lo que son software muy importantes, ¿sí? Y vamos a ver acá algunos ejemplos de software que andan muy bien, ¿sí? Lo que es esta empresa, Calibration Service, ¿sí? Lo que hace es brindar dentro de sus actividades un software, ¿sí? Que tanto para ensayos para calibración. La parte de calibraciones es muy completo, es excelente y se los recomiendo para la parte de las calibraciones. Este software, ¿sí? De esta empresa, SGC Lab, tiene un muy buen software para lo que es la parte de laboratorios de ensayo, ¿sí? Luego tenemos esta empresa, ¿sí? Brasilera, ¿sí? Que esta empresa, SIG System, lo que hace es brindar software muy buenos también para la parte de ISO 9001.
Y lo que es Shift List, ¿sí? Es muy bueno, es un software muy bueno para lo que es las 15189, ¿sí? Así que bueno, estas son unas pequeñas opciones que ustedes tienen para ir buscando software que se apliquen en el laboratorio. Tengan en cuenta que más allá del software que ustedes eligen, porque van a encontrar una variedad enorme, ¿sí? De software en el mercado. Antes de comprar un software, ya sea para la aplicación que ustedes necesiten, para cualquier norma que ustedes necesiten, pruébenlo, ¿sí? Hagan la cantidad de pruebas con la persona, digamos, que está ofreciendo software que ustedes necesiten. Vean si realmente en esas pruebas o en esas reuniones en donde las personas muestran su servicio de software, ese servicio realmente se adapta a ustedes, si realmente representa a la organización, ¿sí? O quizás también tienen la opción en esos software de adaptar algunas cuestiones puntuales, ¿sí? A ustedes, a sus laboratorios, a la organización. Entonces, antes de comprar, independientemente del software que ustedes elijan, pruébenlo, si hagan las pruebas, reúnanse, pueden sumar gente, ¿sí? Decir, bueno, queremos adquirir este software. Vamos a buscar gente del laboratorio y preguntarle, ¿sí? Hacer una reunión con la persona que está ofreciendo el software y preguntarle, bueno, ¿vos qué te parece? ¿La información que tiene este software o cómo está plasmada la información y la manejan en el software, te sirve? ¿La vas a poder llevar adelante? ¿La vas a poder controlar? ¿Vamos a poder distribuirla? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse antes de adquirir un software, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas nos hablaba si es necesario el manual de calidad, ¿sí? Y cómo se puede sustituir el manual de calidad. Vamos a ver qué nos dice la norma, cada una de las normas con respecto al manual de calidad. En principio, la norma 17025, ¿sí? Vamos a ver en la versión anterior de la norma, ¿sí? Que nos hablaba de lo que eran las políticas del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Que tenían que ser concernientes a la calidad, bueno, tenían que estar incluidas dentro de la declaración de una política, y que esa declaración de la política debe estar emitida bajo lo que es la autoridad de la dirección, ¿sí? ¿Qué pasa? También nos decía que esa política podía estar incluida dentro de lo que era el manual de calidad, ¿sí? Ahora bien, en lo que es la nueva versión de la norma, ¿sí? Nos vamos ahora para este lado. Nos dice que la dirección del laboratorio debe establecer, documentar y mantener políticas, ¿sí? Y objetivos para el cumplimiento de los propósitos del documento, ¿sí? De la norma. En ningún lado me nombra ahora la posibilidad de un manual de calidad, ¿sí? Por lo tanto, esta nueva versión de la norma lo que hace es eliminarme la política de gestión de calidad como tal, ¿sí? Como dice ahí, una declaración de la política de calidad, ¿sí? Ya no está más plasmado de esa manera, una declaración de una política de calidad, sino que tiene que establecerse, documentarse y mantenerse políticas y objetivos, ¿sí? Y no necesariamente como una estructura de política de calidad. Y a la vez, lo que hace también es eliminar ese manual de calidad como uno de los documentos que sí que forman parte de la documentación del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿A dónde volcamos toda esa información que teníamos antes en el manual de calidad? ¿Sí? Bien, vamos a poder, si nosotros recién comenzamos a transitar la 17025, bueno, directamente es mucho más práctico, pues bueno, no voy a generar ese documento y toda esa información la voy a ir plasmando en otros documentos dentro del sistema. Ahora, si yo estoy haciendo una migración de la norma, ¿sí? Ahí sí voy a tener que ver toda esa información que tenía ese manual de calidad, a dónde la voy distribuyendo, ¿sí? Seguimos con por ejemplo, la ISO 15689. Esta es la única norma ISO que está quedando atrás con respecto a lo que es el manual de calidad y que sí sigue teniendo dentro de sus requisitos de la documentación mantener un manual de calidad, ¿sí? O sea que si ustedes siguen una norma ISO 15689 en su laboratorio, ahí sí ustedes van a tener que tener plasmado un manual de calidad. Y con respecto a lo que es la ISO 9001, que también por su unión con lo que es el anexo SL, también pasa lo mismo en la 14001 y en la 45000. ¿Qué pasa? En la ISO 9001 decía que tenía detallado, ¿sí? Documentación, manual de calidad, procedimientos documentados y registros. Estaba bien establecido cada uno de los documentos que tenía que tener el sistema de gestión. Ahora todo esto lo unifica en información documentada. Cada uno verá toda esta información que debería tener un procedimiento, documentación, registros, manual, dónde lo va a plasmar dentro de información documentada en el laboratorio. ¿Sí? La información tiene que estar. Ahora, cada uno la va a organizar en función a sus necesidades y a su estructura en la organización, ¿sí?
Bueno, ¿qué seguimos? Ahora vamos a ver cómo sustituir, ¿sí?, a este manual de calidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el manual de calidad, si uno utiliza como referencia la ISO 10013, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa ISO nosotros nos va a brindar toda la documentación que tiene que tener un sistema de gestión de calidad. La podemos utilizar como referencia. Ahora después lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si uno necesita saber, bueno, ese manual de calidad tenía que tener una estructura, ¿sí?, en principio. Esa estructura que iba a tener un alcance, identidad, organización, responsabilidad y autoridad, un contenido, ¿sí?, una tabla de contenidos, una descripción del sistema de gestión de calidad, una revisión, aprobación y modificación y anexos y formularios. ¿Qué pasa? Si nosotros recién comenzamos a caminar, como decíamos hoy, en la ISO en 17025, esto yo no lo voy a tomar en cuenta y voy a decir, bueno, perfecto, toda esa información que necesito, como está plasmado hoy en día, la revisión de la norma, la voy a ir volcando en los documentos. Ahora, si estoy haciendo lo que es una transición, bueno, sí, el manual de calidad generalmente va a tener esta estructura y voy a tener que ver toda esta información en dónde la vuelco. ¿A dónde la voy a volcar? Bueno, en principio, en procedimientos y en la documentación del sistema de gestión de calidad. Bien, voy a tener que tener en cuenta que la tabla de contenidos, la revisión, aprobación y modificación y anexos y formularios son propios de este manual de calidad como documento, ¿sí? Por lo tanto, voy a ver las otros puntos que formaban parte del manual de calidad a dónde los ubico. El alcance, ¿sí? El alcance puedo generar lo que es un documento, ¿sí? Un documento que se puede llamar, como dice aquí, documentación del sistema de gestión de calidad. Entonces, en ese documento voy a plasmar todos estos puntos del manual de calidad que me van a quedar sueltos, para decirlo de alguna manera, y que necesito ubicarlos dentro de mi sistema de gestión. Porque también van a tener información que me representan como organización y que necesito tenerla, ¿sí? Entonces, bueno, generando, por ejemplo, un procedimiento que se llame documentación del sistema de gestión de calidad, uno puede organizar toda esta documentación, toda esta información, perdón, que es necesaria. El alcance del sistema de gestión nos dice que debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad en función a la norma de referencia que ustedes apliquen, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese alcance, ¿sí?, la organización va a poder elegir si desea determinar un alcance bien detallado, ¿sí?, de sus productos y servicios, o si desea hacerlo solo con una descripción general. Nos dice que tener detallado el alcance de los servicios y los productos hace más fácil la verificación del cumplimiento del sistema de gestión de calidad. Ante, por ejemplo, auditorías o revisiones por la dirección, ¿sí? Porque uno directamente va a ir a revisar esos documentos que sabe que están dentro del alcance. No significa que los otros documentos están perdidos y que nadie los controla, sino que esos documentos que no están dentro del alcance, ¿qué pasa? Van a tener situaciones, ¿sí?, por ejemplo, revisiones o auditorías que no van a sufrirlos, ¿sí? Entonces, frente a situaciones como auditorías, revisión por la dirección o acreditaciones, ¿sí?, esos documentos que están dentro del alcance sí van a estar incluidos, ¿sí? Entonces, al momento de tener un alcance detallado, es más fácil de poder visualmente determinarlos. Acá vemos un ejemplo, ¿sí?, de un alcance detallado, en donde uno puede determinar lo que son, por ejemplo, la matriz, el método del ensayo del sistema de gestión de calidad que está dentro del alcance y las condiciones del ensayo. Y por otro lado, generar un cuadro en donde tenemos los métodos que están fuera del alcance. También van a tener sus controles y toda su cuestión interna de calidad, ¿sí? Pero no van a sufrir quizás auditorías o van a estar detallados en lo que es una revisión por la dirección. Y aquí vemos un ejemplo de un alcance global, ¿sí? Vamos a leer uno de esos ejemplos que nos dice: nuestra empresa está comprometida en la calidad de los procesos comerciales y la mejora continua, cumpliendo con los requisitos normativos ISO 9001-2015. Muy general, lo que hace es determinar cuál es el alcance, ¿sí? Procesos comerciales y listo, ¿sí? Ahí llega la declaración del alcance. En el otro ejemplo, que es de laboratorio, me dice que el laboratorio, ACULAB, cumple con los requisitos normativos especificados en la ISO 14000 y en la ISO 17025 para sus ensayos, asegurando la validez de los resultados y el cuidado y respeto por el medio ambiente. Muy global también, muy general. Bueno, aplica para sus ensayos, ¿sí? Asegura la validez y, bueno, y respeta y cuida el medio ambiente. Muy general, ¿sí? Aquí es mucho más difícil de poder cumplimentar y de poder llevar adelante lo que es detalladamente todos esos métodos de ensayo que se involucran dentro del alcance, ¿sí? O los tengo que tener adentro a todos del alcance o luego voy a tener que en algún momento poder detallarlos, ¿sí? A mí particularmente me gusta más la opción de tener detallado para poder tener una estructura bien establecida, ¿sí? Ustedes en su organización van a buscar la manera que les quede más
cómoda, más práctica y que los represente mejor, ¿sí? Bueno, luego hablábamos de que el manual de calidad va a tener una identidad, ¿sí? ¿Qué pasa? En esa identidad voy a tener que mostrar lo que es el nombre, la ubicación, medio de comunicación, antecedentes, historia y tamaño. Esto es información que si vamos a lo que es la 17025 en sus puntos, ¿sí? Lo pide, ¿sí? Pide que sea una entidad legal, ¿sí? Y habla de cómo debe estructurarse. Entonces, esta información de alguna manera u otra debe estar dentro de la documentación, ¿sí? Entonces, esta información que en un principio estaba dentro del manual de calidad, ¿sí? Haciendo mención a esa entidad legal que es el laboratorio, ahora la vamos a poder volcar, como decíamos, en un procedimiento que puede llamarse documentación del sistema de gestión de calidad, en donde habla de lo que es la identidad del laboratorio, ¿sí? Luego seguimos con la organización, responsabilidades y autoridades. También la norma nos especifica que debe estar presente, ¿sí? Antes estaba volcada generalmente en lo que es el manual de calidad, porque el manual de calidad, uno de sus contenidos era este ítem, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También lo vamos a volcar en este procedimiento, ¿sí? Del sistema de gestión de calidad, haciendo lo que es una buena organización, ¿sí? De las responsabilidades y las autoridades, ¿sí? Uno lo que puede hacer es en este procedimiento que ustedes pueden generar, hacer una declaración general, ¿sí? Por ejemplo, de decir, bueno, hay un director técnico, hay responsables de laboratorio, hay un coordinador y hay un responsable de calidad, por ejemplo. Y luego, en cada uno de los, bueno, y ahí están toda la parte de los analistas, ¿sí? Luego, en cada uno de los documentos propios del laboratorio, de cada una de las áreas, van a especificar, ¿sí? Para cada ensayo, por ejemplo, o para cada proceso, qué responsabilidad, ¿sí? Tiene ese puesto que ustedes determinaron en este documento, ¿sí? Luego me habla de la descripción del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice? Que hace referencia a la norma del sistema de gestión de calidad específica sobre la cual está basado el sistema de gestión, ¿sí? ¿Se acuerda que hoy lo estuvimos charlando a eso? Necesitamos hacer mención en algún lado a qué norma nosotros nos estamos avalando, ¿sí? 9001, 17025, 15189. Reflejar los métodos usados por la organización para satisfacer sus políticas y objetivos, ¿sí? Todo método, toda referencia que yo utilice continuamente en el laboratorio, necesito plasmarla dentro de la descripción del sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, ¿sí? En donde uno puede decir, bueno, mis referencias normativas son en este caso, por ejemplo, 17025 y 9001, ¿sí? Bien. Hasta aquí voy a volver un segundito para atrás. Toda esta información ustedes la pueden volcar en el mismo documento, ¿sí? Como estábamos diciendo. Toda la información que en el manual de calidad estaba detallada y que en algún punto de la norma está detallado que debe existir dentro de los procesos del laboratorio, la documentación del laboratorio, la pueden ustedes volcar en un solo documento. Y de esa manera van a poder eliminar el manual de calidad, ¿sí? Y generar un documento interno en donde toda la información que necesitan, entidad, como estuvimos viendo recién, todos los puntos, van a estar detallados y van a poder solventar, ¿sí? Que se siguen cumpliendo con los requisitos normativos, ¿sí? Ahora sí, seguimos. Y otra pregunta nos habla de lo que es el procedimiento personal. ¿Qué tiene que incluir ese procedimiento, sí? Bueno. ¿Qué vamos a ver? En principio, la norma 17025, ¿sí? Me habla tiene sus requisitos con respecto al personal, ¿sí? Y luego, en el procedimiento mío, interno del laboratorio, voy a ver qué tengo que volcar. Entonces yo digo, bueno, en principio, para poder desarrollar el procedimiento personal, voy a ver qué me pide la norma, ¿sí? ¿Qué me pide la norma para el personal, ¿sí? Me dice, determinar los requisitos de competencia, selección de personal, formación, supervisión, autorización y realización del seguimiento. Entonces, en ese procedimiento que yo realice, que voy a generar, ¿sí? En el laboratorio con respecto al personal, voy a tener que tener detallado cómo voy a yo accionar para cada una de estas actividades. Cómo voy a llevar adelante lo que es la determinación de los requisitos de la competencia para lo que es luego seleccionar el personal. Una vez que lo seleccioné, ¿cómo lo formo? ¿Sí? ¿Cómo formo el personal para que desarrolle las tareas propias para lo que lo contraté?
Luego, ¿cómo lo superviso? ¿Sí? Lo superviso para poder determinar de que, bueno, evidentemente lo formé bien, fantástico, ahora empieza a realizar las actividades. Antes de realizar las actividades, voy a autorizarlo a que realice las actividades, ¿sí? ¿Por qué esta autorización previa? Porque yo puedo formar, ¿sí? Por ejemplo, al personal en el laboratorio y decir, bueno, lo voy a formar para que realice mediciones en un equipo. Pero la medición en el equipo, ¿sí? Lleva, o en lo que es el ensayo propiamente dicho, lleva muchas etapas, ¿sí? Lo que es procesamiento de muestra, la medición, lo que es luego el verificar que los resultados estén correctos y lo que es el informe. Uno va a ir realizando, ¿sí? Actividades cuando se incorpora el personal a medida que vaya formándolo de a poco. Entonces lo que se puede suceder es que diga, bueno, lo formo, ¿sí? Lo superviso y lo autorizo solamente en esta etapa para lo que es procesamiento de muestra y medición. Todavía esta persona no está preparada para poder tomar decisiones a ver si ese resultado es correcto. Entonces, la autorización, ¿sí? Va a ser solamente para lo que es procesamiento de muestra y lo que es realización del ensayo, ¿sí? A medida que se vayan sumando, ¿sí? Actividades, voy a ir autorizando actividades nuevas, ¿sí? Y luego, para estas actividades que yo autorizo, voy a realizar un seguimiento de esa competencia, ¿sí? Vean que es muy, muy linda la dinámica que tiene y cómo está establecido, porque es como cuando uno entra al laboratorio, ¿sí? A todos nos ha pasado, que nos pasa esto, ¿sí? Uno entra al laboratorio, lo contratan porque cumple con las competencias que necesitan, ¿sí? Ese laboratorio, que sería este primer paso. Luego, ¿sí? A uno lo seleccionan por cumplir con esos requisitos de competencia. Nos van a formar en el laboratorio para poder cumplir con las tareas que estaban asignadas. Nos van a supervisar, nos van a autorizar y nos van a hacer un seguimiento continuo para esa competencia poder mantenerla o mejorarla, ¿sí? Esto, si uno lo puede ver, va a ser una rueda de mejora constante, ¿sí? Porque a medida que la persona se vaya amoldando en el laboratorio, vaya generando más confianza y vaya tomando vuelo en cada una de esas actividades, este proceso se va a ir haciendo cada vez más grande, las competencias van a aumentar, ¿sí? Entonces, en principio, este sistema está muy bien detallado para uno decir que son los puntos que se necesitan incluir dentro de un procedimiento de personal, ¿sí? Otra de las preguntas nos decía cuáles son las normas ISO que se aplican a los laboratorios de análisis y sus sistemas de calidad y documentación. O la pregunta que también está relacionada es bibliografía de consulta para implementación en un laboratorio minero perteneciente a un proyecto que está basado en lo que es una fase 2. Bien, uno, independientemente de la norma, ¿sí? Como decíamos hoy, 14.001, 9.001, 17.025 o 45.000, puede decir, bueno, necesito poder comenzar, como decíamos hoy, a gestionar mis documentos. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, entonces, primero voy a decir la norma que voy a usar, luego, ¿sí? Voy a elegir una de estas 4 normas o la que ustedes necesiten, ¿sí? También podemos incluir acá la 15189, que no está presente. Pero luego sí digo, bueno, pero ¿y cómo manejo? ¿Cómo ordeno esta información? Bueno, me voy a guiar por esta ISO 10.013, ¿sí? Que son directrices para la documentación del sistema de gestión de calidad. Se las recomiendo, es muy interesante cómo está detallada la información, ¿sí? ¿Y qué pasa? Como dice la norma, son directrices en realidad, ¿sí? Entonces uno puede tomarlas, ¿sí? Y ir buscando la información que necesita para volcar en su organización, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice la otra pregunta? ¿Cuáles son los lineamientos en cuanto a la documentación que se requiere para un laboratorio que tenga implementada ISO 9001? ¿Sí? Y el manual de procedimientos. Bueno, independientemente de si es una ISO 9001, ¿sí? U otra norma, como por eso se las marqué aquí abajo, ¿sí? ¿Cuáles son los lineamientos en cuanto a los documentos? ¿Qué documentos debería haber? Bueno, estos serían los documentos que deberían estar presentes en una organización. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando qué documentos serían parte de lo que es la 17025? ¿Sí? Que serían en este caso procedimientos documentados. Todos los que estuvimos viendo hoy, ¿se acuerdan? El de mejoras, el de riesgos, lo que es el de personal. Todos esos documentos serían procedimientos documentados. Pero aparte también puede haber instructivos de trabajo, formularios, anexos, ¿sí? Especificaciones y documentos externos, el manual de calidad en el caso de la ISO 15189 y la política de calidad, ¿sí? Que va a estar presente pero no incluida
incluida como política como tal dentro de lo que es el manual de calidad, ¿sí? Vamos a ir viendo cada uno de estas normas, de estos puntos, de estos lineamientos, ¿sí? ¿Qué pasa? Hablábamos ahora de lo que eran los manuales del manual de procedimientos. En el manual de procedimientos son los procedimientos documentados. ¿Qué procedimientos documentados tengo que tener yo en el laboratorio? Voy a poder tener procedimientos generales, procedimientos específicos y procedimientos operativos, ¿sí? ¿Qué me dice? Bueno, que los procedimientos documentados generalmente describen actividades que competen a funciones diferentes, ¿sí? Personal de distintas áreas dentro de la organización, ¿sí? Van a ser procedimientos que va a utilizar toda la organización, ¿sí? Nos dice que los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de trabajo que definen cómo se va a desarrollar una actividad, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Los procedimientos generales, ¿sí? Que todos tenemos procedimientos generales en nuestras organizaciones y que están más referidos a la parte de gestión, ¿sí? Como nos dice aquí. Y son los documentos que determinan actividades generales para toda la organización, por lo que se aplican en la totalidad de la misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Van a ser tratamiento de no conformidades, por ejemplo, lo que es un procedimiento de auditoría, ¿sí? Bueno, todas las áreas de la organización o la mayoría de las áreas de la organización van a utilizar el procedimiento de auditorías porque en algún momento van a sufrir una auditoría. Todas las áreas de la organización van a realizar lo que es un tratamiento de no conformidades porque están incluidas dentro de la organización y van a gestionar no conformidades, ¿sí? Entonces, estos procedimientos generales hacen uso, ¿sí? En toda la organización. Los procedimientos específicos, ¿sí? Dice que son procedimientos que describen actividades específicas de cada sector. Laboratorio, línea de trabajo, línea de procesos, ¿sí? Son específicos para un área. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Nos dice, por ejemplo, el procedimiento de validación de métodos, ¿sí? Que viene con sus formularios de cálculo de precisión en condiciones de repetibilidad, bueno, un anexo de estructura para el informe y otro anexo de aspectos a validar y verificar. Y otro procedimiento específico que nos da como ejemplo es limpieza del material de vidrio para ensayos cromatográficos. Vean que son actividades propias de cada área, ¿sí? Son validación de métodos químicos, es para el laboratorio químico, ¿sí? Y limpieza de material de vidrio para ensayos cromatográficos, ¿sí? Ese procedimiento va a ser específico para el laboratorio de cromatografía. ¿Se entiende? Y tenemos los procedimientos operativos, ¿sí? Que estos procedimientos van a describir lo que son operaciones para un sector, un laboratorio, una línea de trabajo, una línea de proceso, ¿sí? Por ejemplo, actuación frente a incendio, datos de contacto ante emergencia, ¿sí? Estos son más de la parte operativa, ¿sí? No tanto de la parte técnica, ¿sí? Pero también es necesario que si tenemos una parte operativa fuerte en la organización, estén presentes, ¿sí? Si no quieren volcarlos como procedimientos operativos, porque ya sería mucha codificación o sería complicado, bueno, estos tipos de procedimientos operativos pueden también llevar una codificación de procedimientos generales, ¿sí? Vamos a ver qué contenido tiene que tener estos procedimientos documentados, ¿sí? Dentro de lo que es la documentación del sistema de gestión de calidad. En principio nos dice que tiene que tener un título con una codificación, propósito y un alcance, una responsabilidad y autoridad. Van a tener que describir sus actividades, una revisión, aprobación y modificación, identificación de los cambios y anexos y formularios. Vamos a ver cada una de estas actividades, qué es lo que se necesita bien plasmar en lo que son los documentos. El título y la codificación, ¿sí? Bueno, vamos primero a esta parte que nos dice que el título debería determinar claramente el procedimiento documentado y la codificación brindar de manera inequívoca la identificación, ¿sí? Si es un procedimiento que va a estar, procedimiento, por ejemplo, específico, ¿sí? Para el laboratorio de química, ¿sí? Voy a tener que tener en cuenta ese procedimiento específico, codificarlo con, por ejemplo, PE, ¿sí? Y en el título determinar claramente ese procedimiento documentado, ¿sí? Porque luego de ahí se va a desprender todo su contenido, ¿sí? Nos dice que es recomendable que la codificación comience con las siglas del procedimiento documentado y tenga una numeración correlativa, si de esa manera se genera una documentación con códigos intuitivos que facilita su ubicación. Y aparte, da un orden a lo que es la documentación, ¿sí?
Bien, vamos a lo que es ahora el propósito, ¿sí? Ese objetivo y ese alcance que va a tener el documento, ¿sí? Independientemente si es un procedimiento general, específico u operativo. Este contenido debe estar presente. Nos dice que el propósito, de los procedimientos documentados debería estar definido. A su vez, se debería describir el alcance del procedimiento documentado, incluyendo las matrices, los rangos de concentraciones y los procesos. Esto, ténganlo muy en cuenta, incluir las matrices, los rangos y los procesos si generan procedimientos específicos, porque dependiendo los organismos de acreditación, ¿sí? Que pueden llegar a visitarlos en el proceso de acreditación, pueden pedirle, ¿sí? De una manera bastante explícita, de que estas consideraciones estén presentes en los documentos. Aquí vemos unos ejemplos, ¿sí? De lo que es el objetivo y el alcance, ¿sí? Aquí el objetivo es verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 y del organismo de certificación. ¿Cuál va a ser el alcance? Bueno, el alcance de este procedimiento nos dice que aplica las auditorías internas y auditorías externas realizadas en toda la organización, ¿sí? Acá vemos otros dos ejemplos. Este de aquí arriba nos habla de que el objetivo es establecer la sistemática para la selección, el uso e interpretación de las intercomparaciones en las que participa el laboratorio. Ese es el objetivo que va a tener ese procedimiento, ¿sí? A mí brindarme la sistemática para elegir, usar e interpretar lo que son los interlaboratorios. ¿Y cuál va a ser el alcance? ¿A dónde lo voy a poder aplicar? Lo voy a aplicar en el laboratorio de biología molecular y de parasitología, ¿sí? Aquí vemos el otro ejemplo que nos dice, ¿cuál es el objetivo de ese procedimiento? Bueno, describir el método analítico para la determinación del contenido de sodio por absorción atómica, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el alcance? El alcance se aplica en la determinación de sodio en productos lácteos. Y aquí vemos lo que decíamos hoy de matriz y rangos, ¿sí? Que esté bien especificado para poder detallar el alcance bien definido del objetivo, para cumplir este objetivo del procedimiento, ¿sí? Después hablamos de lo que son responsabilidades de autoridad, ¿sí? Bueno, debemos definir en los documentos las responsabilidades de autoridades de cada una de las funciones, ¿sí? Puede sucederse que muchas veces la persona que procesa la muestra no sea la misma que mide y la persona que mide no sea la misma que informa, ¿sí? Eso debe estar detallado. Sí, no es siempre la misma persona, ¿sí? Las interrelaciones del personal asociadas con los procesos y actividades descritas en el procedimiento también deben estar detalladas. Todo tipo de actividad, ¿sí? Y de responsabilidad, detállenla bien en el procedimiento, ¿sí? Esto también es un punto normativo que los auditores, más que nada en los procesos de acreditación, buscan, ¿sí? Así que detallen lo que más puedan las responsabilidades y la autoridad de cada una de los procesos y las actividades que se realiza en un ensayo, por ejemplo, ¿sí? O en un proceso, ¿sí? Por ejemplo, de compras o de lo que es un proveedor, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, por mi experiencia, digamos, los auditores, más que nada en la parte de acreditaciones, buscan mucho este detalle, ¿sí? Que esté bien detalladas las responsabilidades en los documentos. Y también en lo que es la competencia del personal, ¿sí? Así que también en el procedimiento de personal detallen muy bien las responsabilidades. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de responsabilidades y cómo las podemos describir, ¿sí? Bueno, podemos hacerlo de una manera más relajada, ¿sí? Donde ponemos todos los ítems, ¿sí? De las responsabilidades que tiene el responsable, por ejemplo, del sector calidad y las responsabilidades del sector auditado, ¿sí? Y si no, podemos también hacer un cuadro en donde de una manera más práctica uno dice, bueno, el analista tiene sus responsabilidades, el responsable del laboratorio tiene sus responsabilidades. Entonces, una vez más fácil de poder buscarlas, ¿sí? Todo esto es orientativo, de todos modos ustedes van a buscar, como les decía hoy, la manera de que se adapte mucho mejor cada una de las actividades en el laboratorio. Después hablamos de lo que es la descripción de las actividades. Aquí vamos a entrar a detallar bien la descripción de la actividad que me quiere contar ese procedimiento, ¿sí? Nos dice que el nivel de detalle puede variar dependiendo de la complejidad de la actividad, del método, de los niveles de habilidades, de la formación, ¿sí? Del personal, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que no solamente voy a aplicar un procedimiento y voy a describir actividades de un laboratorio, ¿sí? Sino que también puedo, como decíamos hoy, describir una actividad de una compra, ¿sí? Muchas veces las compras se realizan con software o con sistemas que necesitan tener un instructivo o un procedimiento que me guíe de cómo tengo que hacer esa compra, ¿sí?
O el proceso, por ejemplo, de selección de un proveedor. También a veces es muy engorroso, dependiendo de la organización, la selección de un proveedor. Entonces, bueno, necesito tener un procedimiento que me guíe y me estructure esa actividad, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bueno, que hay aspectos que deberían considerarse cuando sea aplicable para poder volcar lo que es una descripción de las actividades. ¿Cuáles son esos aspectos? Bueno, vamos a ir viéndolos en detalle. En principio, definición de las necesidades de la organización, sus clientes y sus proveedores. Aquí vamos a ver un ejemplo, en donde me dice, en principio, establecer los criterios, los requisitos técnicos de los insumos y contratación que se desee realizar teniendo en cuenta el uso que se pretende dar a los mismos. Consultar el registro de proveedores del sistema de compras que están habilitados. Esto es una necesidad de la organización, ¿sí? Está bien establecido. Y luego verificar que la organización cumpla con los requisitos de pago, ¿sí? Que pretende el proveedor. Estos son los requisitos del proveedor, del cliente. Tiene sus propios medios de pago y sus propios requisitos de pago, ¿sí? ¿Yo puedo cumplirlos? No. Bueno, lo iré viendo, pero necesito detallar que también el proveedor tiene sus necesidades, ¿sí? Luego me habla de establecer lo que se debe hacer, ¿sí? Por quién se debe hacer, por qué función de la organización, por qué debe hacerse, cuándo, dónde y cómo, ¿sí? Bien detallado todo lo que se va a describir en ese procedimiento, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Nos dice, el analista acondiciona y calibra el pHímetro, ¿sí? Luego lo enjuaga con agua destilada. Seguido toma una porción de muestra, ¿sí? Comienza a agitar, espera que el equipo se estabilice. Vean cómo se va detallando paso por paso lo que el analista tiene que hacer, ¿sí? En este caso. Cuanto más detalle ustedes le den, menos lugar al error luego en la descripción, más generalmente en lo que son los procedimientos para los ensayos, va a haber lugar, ¿sí? Si ustedes tengan en cuenta que cuanto más detalle ustedes le puedan brindar al analista, ¿sí? O a la persona que está realizando esa actividad, menos lugar a que haya un error va a tener, ¿sí? Luego nos habla de la descripción de los controles del proceso y de los controles de las actividades identificadas, ¿sí? ¿Cómo voy a controlar yo a las actividades que detallé en ese procedimiento, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo. Y vamos viendo los parámetros para controlar el proceso que estamos describiendo en ese procedimiento. Luego nos habla de la definición de los recursos necesarios para el logro de las actividades en términos de personal, formación, equipos y materiales, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo, donde detallamos todo lo que necesitamos para llevar adelante nuestro ensayo, nuestra actividad, ¿sí? Y nos dice definición de la documentación apropiada relacionada con las actividades requeridas, ¿sí? Esto es importante, las referencias, ¿sí? Esto también es un punto que los auditores buscan mucho, ¿sí? Las referencias que estén al día o justificadas, ¿sí? Que hacen mención y sobre las que están volcadas la generación de ese procedimiento. Y nos habla de la definición de las medidas a tomar, ¿sí? Como decíamos hoy, el parámetro de control, por ejemplo, la muestra control y la repetibilidad, ¿qué acciones vamos a tomar en función de esa actividad que tenemos que controlar, ¿sí? Ustedes vean que van a poder ir volcando esta información dependiendo si es un procedimiento específico para un laboratorio, o si es un procedimiento que necesita para la parte administrativa, la parte de mantenimiento, la parte de gestión, ¿sí? Luego vamos a lo que es la revisión, aprobación y la modificación. Nos dice que debería indicarse la evidencia de la revisión y la aprobación y fecha de modificación del procedimiento documentado. Aquí hay varios ejemplos, ¿sí? En donde, bueno, tenemos, finalmente se puede poner en la portada del documento o al final del documento y se hace mención a quién es la persona que emite, quién es la persona que revise, quién es la persona que aprueba. La revisión, ¿sí? Que va a ser para las tres la misma, ¿sí? Pero va a ir de manera consecutiva y el nombre, firma y fecha de la persona que realiza esa acción. Aquí, ¿sí? Esta me parece más interesante todavía porque aparte de toda esta información que veníamos comentando, nos suma lo que es la descripción del cambio. Entonces, yo sé que esa revisión nueva o esa modificación que hubo en el procedimiento fue por esta necesidad. Entonces, aquí voy a describir, por ejemplo, la descripción fue porque se sumó un electrodo nuevo a lo que es el proceso, ¿sí?
se cambiaron las responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, se van a preparar los reactivos de forma distinta, ¿sí? Cambió la metodología de lo que es las compras en el laboratorio. Entonces, esa descripción de por qué se generó ese cambio me parece súper interesante. Y aquí les presento que esto también es búsqueda de auditores, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar trazabilidad en lo que es un documento en función de su información? ¿Qué quiere decir esto? Uno va a tener lo que es una revisión propia del documento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a generar un procedimiento y ese procedimiento va a tener una revisión. Va a comenzar en 0 y luego, a medida que se vayan generando cambios, va a ir aumentando. En este caso, este ejemplo es el 4. Pero ¿qué pasa? Ese procedimiento con esa información, o sea, con esa estructura que tiene en este caso un formulario, un procedimiento específico, ese formulario tiene una estructura, ¿sí? Un contenido, una forma de volcar la información. ¿Qué pasa? Uno va a volcar la información, va a utilizar ese formulario y va a generar un registro, ¿sí? ¿Qué pasa si luego yo necesito a esa información, ¿sí?, modificarla? Bueno, ¿cómo hago trazabilidad a la modificación del contenido de ese documento? ¿Sí? Es lo que pasa generalmente en los documentos de los informes de validación. Uno va a tener una planilla, ¿sí?, o un bosquejo de donde va a volcar el informe de validación. Esa planilla, ¿sí?, va a tener una codificación porque va a formar parte del sistema de gestión de calidad. Bien, y yo voy a volcar en esa planilla, ¿sí?, en ese informe, todos los resultados del informe de validación, de la validación que realicé. ¿Qué pasa? Si yo en algún momento necesito realizar una revalidación o me cambia alguna de las condiciones de la validación propia y necesito hacer un cambio en ese documento, en el contenido de ese documento, ¿sí?, ¿cómo hago la trazabilidad a ese cambio? Entonces, ahí sí es importante esto, la revisión del documento, ¿sí?, que es la revisión del contenido del documento y no del formato como tal, ¿sí? Esto es importante, ténganlo en cuenta porque también son cuestiones que los auditores, más que nada en lo que son acreditaciones, piden y se centran, ¿sí? Nos habla también de lo que es la identificación de los cambios, ¿sí? Bueno, sumado al anterior, ¿sí? Vamos un poquito para atrás. ¿Qué pasa? Acá teníamos un cambio. Cuando yo haga esta revisión del documento, que pasaba, por ejemplo, de 001 a 002, voy a tener que dejar plasmado en dónde estoy haciendo el cambio, ¿sí? Ahí vamos, aquí. ¿Qué pasa? Cuando sea factible, la naturaleza del cambio debería estar identificada en el documento, en los formularios o en los anexos, ¿sí? Independientemente cuál es la información documentada, debe estar detallada, si en lo posible, cuál es el cambio. Aquí vemos diferentes maneras de realizar lo que es la identificación de los cambios. Puede ser marcando con un resaltador, marcando también al costado, ¿sí? Esto se hace mucho también, se marca al costado con una línea y se dice, bueno, en este párrafo se agregó esta frase. Y también puedo decir, en este párrafo se quitó una frase, ¿sí? Son diferentes formas, ustedes pueden buscar la que les quede más práctico a ustedes, ¿sí? Y luego tenemos que tener en cuenta que hay formularios y anexos que todos los procedimientos van a poder tener, ¿sí? Los procedimientos generales, los específicos, los procedimientos operativos y también los instructivos de trabajo, que ahora los vamos a ver a continuación, pueden tener formularios y anexos, ¿sí? Bien, hablamos que dentro de los manuales de los procedimientos vamos a poder tener también instructivos de trabajo, ¿sí? Bueno, estos instructivos de trabajo también los van a encontrar con el nombre de guías técnicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos instructivos me permiten describir el desempeño de todo trabajo que se podría verse afectado adversamente por la falta de tales instrucciones. Se aplican a las tareas dentro de una función personal de una misma área dentro de la organización. Por ejemplo, yo puedo tener un procedimiento específico, ¿sí?, de cómo llevar adelante lo que es un ensayo, ¿sí? Y dentro de cómo voy a llevar adelante, por ejemplo, la medición de calcio en leche, tengo que tener en cuenta que hay un instructivo de trabajo para ese procedimiento, ¿sí?, que me va a determinar cómo tengo que procesar la muestra, ¿sí? Es un instructivo que me determina y me explica cómo procesar la muestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa muestra es muy complicada, tiene sus detalles y necesito, sí, asegurarme de que va a ser procesado de una manera correcta.
Entonces, solamente con nombrar algunos detalles en el procedimiento específico no me alcanza, entonces voy a generar un instructivo de trabajo que me detalle bien cada uno de los pasos para poder generar lo que es el procesamiento de la muestra, ¿sí? Estos instructivos de trabajo nos dice que la estructura, el formato y el nivel de detalle deberá adaptarse a las necesidades de la organización, ¿sí? Y que va a depender de la complejidad del trabajo, de los métodos utilizados, de la formación recibida y habilidades y calificación del personal, ¿sí? Generalmente una persona que ya hace tiempo que está en el laboratorio quizás no necesita, por ejemplo, un instructivo para lo que es el lavado del electrodo para pH, ¿sí? Pero quizás si hay una persona que es nueva, ¿sí? En el laboratorio, bueno, y no está acostumbrada a lavar el electrodo porque quizás nunca estuvo en contacto con uno, bueno, podemos generarle un instructivo de trabajo, ¿sí? Que va a ser aplicable hasta que esa persona se entre en clima. Entonces, mientras tanto eso suceda, tiene la herramienta para poder trabajar de una manera segura y cómoda, ¿sí? Y así de esa manera vamos a obtener muy buena competencia en esa persona, ¿sí? Si nosotros lo que hacemos es contarle solamente cómo tiene que lavar el electrodo, bueno, si esa persona no tiene la habilidad de poder hacerlo de una manera práctica y rápida el aprendizaje, bueno, se pueden generar situaciones en donde luego vamos a verlo reflejado en el resultado. Entonces, en esas situaciones uno dice, bueno, perfecto, no pasa nada. Voy a generar un instructivo de trabajo para darte una herramienta más, para detallar bien cómo se va a realizar esa actividad. Entonces, de esa manera vos vas a sentirte más seguro, vas a saber cómo lavar el electrodo hasta que solo ya no vas a necesitar más ese instructivo, ¿sí? Nos dice que los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instructivos de trabajo, como estuvimos viendo recién, y que los instructivos de trabajo pueden ser independientes o estar incluidos en procedimientos documentados, ¿sí? Los instructivos de trabajo pueden contener anexos, formularios, y en algunos casos también estos documentos deben estar codificados de una manera correcta y trazable, ¿sí? Si yo genero para este instructivo, que va a tener una codificación propia, genero un formulario que lo acompañe, ¿sí? Ese formulario va a tener que tener una codificación propia y trazable a lo que es ese instructivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un instructivo de trabajo que me dice cómo limpiar la balanza y tengo un formulario en donde tengo que anotar quién limpió la balanza y en la fecha, ese formulario, la codificación, va a estar relacionada directamente con la codificación de ese instructivo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los formularios, ¿sí? Un formulario es un documento utilizado para registrar los datos requeridos en el sistema de gestión de calidad. Debería llevar un título, un número de identificación, un estado de revisión y fecha de modificación. Los formularios pueden ser independientes o formar parte de los siguientes documentos haciendo referencia a ellos o incluidos como anexos, ¿sí? Pueden estar incluidos dentro de lo que son los procedimientos documentados, como vimos hoy, procedimientos generales, específicos, operativos y, por qué no, instructivos de trabajo, ¿sí? ¿Por qué traigo a mención esto? Porque siempre está esa disyuntiva que es un formulario y que es un registro, ¿sí? Porque a veces uno se confunde con esa terminología. El registro es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas, ¿sí? ¿Qué nos dice? Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para formalizar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas. En general, los registros no necesitan ser sujetos al control del estado de revisión, ¿sí? Vamos a ver ahora a continuación cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Por qué nos dice aquí que los registros pueden utilizarse como evidencia? Bueno, porque uno, por ejemplo, cuando le piden una acción correctiva, ¿sí? Que se generó una no conformidad, uno va a traer un registro, ¿sí? De cómo realizó esa actividad, ¿sí? Bueno, entonces ahí estamos generando una evidencia objetiva, ¿sí? El formulario, ¿sí? Es un documento para registrar datos. El registro, ¿sí? Se genera cuando se llena con datos ese formulario, ¿sí? Obteniendo información objetiva para tomar decisiones, ¿sí? Y aquí vemos un ejemplo en donde tengo un formulario que se utiliza como parámetros de control para un ensayo. Este es un formulario que me va a permitir a mí completarlo con datos para asegurar el control de un ensayo. Cuando yo complete con los datos de este formulario, genero un registro. Este registro, luego, por ejemplo, frente a una auditoría, que me digan, bueno, mostrame cómo controlaste, ¿sí?
¿Es ensayo? Bueno, perfecto. Voy a presentar este registro, ¿sí? Y ahí es donde se genera esa evidencia objetiva, ¿sí? Y hay otros documentos que también son importantes y que no nos debemos olvidar de ellos dentro de lo que son los documentos de la información documentada que tenemos en la organización. Son las especificaciones y los documentos externos. Las especificaciones nos dice que son documentos que establecen requisitos, pueden estar independientemente del sistema de gestión, ¿sí? Y pueden tener una codificación única o estar dentro de un anexo. De cualquier modo que se los documente, ¿sí? Deberían llevar un título, número de identificación, estado de revisión y fecha de modificación, ¿sí? Las especificaciones, por ejemplo, pueden ser muchos de los documentos que traen, por ejemplo, los equipos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, los manuales de las micropipetas, ¿sí? O algunas especificaciones propias del uso de algún equipo. Y después tenemos lo que son los documentos externos, ¿sí? Que nos dice que la organización debería considerar los documentos externos y su control en su sistema de gestión de calidad. Los documentos externos pueden incluir información puntual enviada por el cliente, especificaciones, requisitos legales o reglamentarios, normas, códigos y manuales de mantenimiento. Los documentos externos son todos los documentos que no forman parte, que no fueron generados por la organización, ¿sí? Y que también los necesito para poder realizar mis actividades, ¿sí? Un estándar método, una OAC, una norma legal que necesita una empresa para exportar, ¿sí? Y que yo estoy trabajando para un laboratorio, ¿sí? O sea, para una empresa que me manda muestras para poder exportar, esa norma, ¿sí? Esa ley, en realidad, que usa la empresa para poder exportar, yo puedo considerarla como un documento externo, ¿sí? Todo documento que a mí me influye, ¿sí? O que necesito para poder gestionar mi sistema de calidad en el laboratorio o en la organización y que no la generé en el laboratorio, en la organización, es un documento externo, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos llegado con todas las preguntas, ¿sí? Con toda la información que fuimos relevando, ¿sí? Quedo atenta a sus preguntas, si tienen alguna duda, si algún tema quedó sin ser resuelto, estoy a la escucha. Hola Laura, excelente tu presentación como siempre. Bueno, muchas gracias. Hay 2 o 3 preguntas que la gente me subió. No sé si te queda más cómodo que yo te las lea o querés leerla vos, yo las he recopilado y te las dejo ahí en el chat. No, si vos querés leérmelas, las vamos Dale. contestando. Dale. Fernando nos pregunta, ¿para un laboratorio de veterinarios aplica la ISO 17025? Imagino que se debe referir a un laboratorio de ensayos veterinarios. Sí, si es un laboratorio que hace ensayos veterinarios, sí puede aplicar una 17025. Sí. Perfecto. John después nos pregunta, ¿qué ventaja tiene ser opción A o B? ¿Qué desventajas tienes? Bueno, eso mismo, se repite después. Te lo resumo, perdón. Pregunta, ¿qué ventajas y o desventajas tiene ser opción A y B? Que imagino que son las opciones documentales que se indican en la nueva ISO IEC 17025. Sí, bien. Con respecto a las ventajas, bueno, uno puede decir que la ventaja que tiene usar la opción A es que uno ya cumple, teniendo esos puntos de la opción A, cumplís con lo que te pide la norma, ¿sí? Uno no puede, ya con eso estamos bien, si hay más, mejor, ¿sí? Y la ventaja de usar la opción B es que uno puede aplicar también otra norma, ¿sí? Dentro de lo que es el laboratorio y la puede ampliar en el momento que la necesite, ¿sí? Porque no solamente la 9001 se puede aplicar en el laboratorio para la parte de gestión, sino también si el laboratorio luego comienza a hacer asistencias, o se hace capacitaciones, o tiene otros servicios, la 9001 también se puede ampliar, ¿sí? Y las desventajas que tiene, bueno, con respecto a la opción A, puede ser una cuestión de, ahí se incluyen características o procedimientos que no estaban anteriormente, por ejemplo, la parte de riesgos, de imparcialidad y de confidencialidad, que antes no estaban detallados como tales y, bueno, necesitan quizás una formación, ¿sí? Del personal ahora nuevo para poder incluirlos de una manera correcta, ¿sí? Pero trabajándolo y buscando, sí, en reuniones, yo siempre apunto a lo que son reuniones y trabajo en equipo, todo se va a ir resolviendo y se va a ir trabajando para madurar el sistema en estas cuestiones. Y con respecto al uso de la opción B, hay que tener en cuenta que hay que tener un buen manejo de la ISO 9001, ¿sí? Porque aplica a
cualquier sistema, ¿sí? No, a cualquier proceso. Entonces hay que tener un buen uso de sus términos y su conocimiento para poder aplicarlo correctamente en un laboratorio, ¿sí? Bien. Después, Fernando nos hace otra pregunta que dice de la siguiente manera, dice, ¿pero es obligatorio contar con un software para trazabilidad y protección? Lo digo porque el proyecto puede estar referido a un laboratorio pequeño, ¿no? Se refiere a un laboratorio pequeño si necesita obviamente contar con un software que suelen tener su costo y digamos en dinero y en tiempo y otras cuestiones, ¿no? Tiempo de capacitación, etcétera. Sí, no, para nada, no es necesario, digamos, la norma no establece que hay que tener un software. Las empresas o los laboratorios que tienen ya un sistema más maduro quizás buscan esta alternativa, ¿sí? Pero si uno recién empieza o no tiene ganas de invertir o no tiene la posibilidad de invertir, con utilizar lo que es un sistema informático, utilizar Word, Excel, utilizar menos papel, pero más cuestiones informáticas, está perfecto, ¿sí? La norma sí hace mención en algún punto que se empieza a buscar eliminar el papel, ¿sí? Pero no te dice que tengas que por eso usar un software, ¿sí? Uno puede eliminar el papel utilizando, como les digo, un Word y un Excel, ¿sí? Gracias. No, por favor. Bien, perfecto. Por este lado no hay más preguntas. No se hicieron más preguntas, no sé si alguien tiene más para agregar. No, por el momento yo no. Bueno, ahí Oswaldo nos sugiere, nos sugiere o nos pide si podríamos tomar tema para los próximos conversatorios de la GAMP 5. Bueno, sería una posibilidad de evaluarlo, ¿sí? Lo evaluamos. Hay que evaluarlo, exactamente. Es una posibilidad. Hay infinitos temas para tomar. Con Laura hemos hecho una lista bastante extensa, también con base a la sugerencia de ustedes, y vamos a incorporar una más, ¿sí? Pero bueno, desafortunadamente los que estamos en esto tenemos tiempo finito, somos personas finitas, y la idea también es incorporar por ahí otros docentes que tengan en lo posible un perfil distinto al nuestro. Nosotros también la licenciada Paula, que trabaja con nosotros, va a sumarse, pero todos más o menos tenemos un perfil orientado a lo que son los ensayos químicos. Entonces, por ahí la idea es incorporar a otras personas ya que estén dentro de lo que es el ámbito de las calibraciones, dentro de otros tipos de ensayos físicos, ensayos microbiológicos, etcétera, etcétera. Hay un mundo enorme dentro de lo que es el laboratorio, y no solamente referido a lo que es calidad, sino a otros temas que se relacionan también de una forma quizás menos directa, pero que hacen en definitiva a que un resultado que se emite sea adecuado, ¿no? Te hago una pregunta, perdón, Laura o Sergio. Sí, lo escuchamos. Un curso, digamos, más completo como el que Laura expuso hoy, ¿ustedes lo dictan? Sí, ¿cómo se llama? Sí, está el minicurso de lo que es gestión de la documentación disponible. Creo que todavía está disponible, Sergio, ¿no? Sí, está disponible. Justamente Oswaldo nos sugería que podíamos agregar este consultorio, agregarlo como un material a ese minicurso. Pero es un minicurso, es decir, dura aproximadamente o lleva un tiempo de dedicación, si no mal no recuerdo, unas 2 o 3 horas. Es un curso pequeño, pero bueno, eventualmente podremos pensar en un curso más extenso, porque el tema de documentación a veces es un poco abrumador para quien recién se inicia. ¿Me podrías mandar a mi correo la información de ese? Qué pena. Sí, claro, cómo no. Nos deja, por favor, su correo, si no lo quiere dejar en público, nos lo puede enviar a info@metroquímica.net, que ahí acabo de o lo estoy poniendo en el canal de chat. Bueno, listo. Y después Oswaldo también, nos dice, y en las industrias que hacen producción y ensayo. Sí, eso es también un poco la idea. Sí, tal cual. El mundo de los ensayos es súper amplio, ¿verdad? Incluso ensayos sensoriales, métodos cualitativos,
métodos subjetivos, bueno, dentro de los ensayos, qué sé yo, desde la industria farmacéutica hasta la industria textil, obviamente medio ambiente, bueno, ni qué hablar de la parte clínica, ¿sí? Nosotros, si bien no estamos especializados en la parte clínica, también tenemos ahí una colaboradora que está orientada a lo que es ensayos clínicos, así que también es la idea trabajar con eso. O sea, tenemos un mundo enorme, tenemos una cantidad de trabajo enorme para hacer, pero bueno, necesitamos más recursos humanos, digamos. Bien, después Oswaldo nos agrega algo más. Dice, más documentación con menos papel y teniendo en cuenta la ciberseguridad. ¿Sí? Sí, eso es sumamente importante, ¿no? La información a veces puede, digamos, yo, por ejemplo, me ha tocado trabajar en empresas donde siguen trabajando en el papel o tienen muchísimas restricciones. Digamos, ahora hay herramientas, recién les mencionaba Laura, hay herramientas informáticas que podemos utilizar, por ejemplo los LIMS, que ya son sistemas de gestión de la información comerciales y muy bien implementados con su cuestión de seguridad, pero que tienen su costo, como recién mencionaba. Que eso yo he montado sistemas en una base de G Drive, digamos, de la nube de Google o de la nube de Dropbox, incluso la nube de Microsoft, pero están también sus cuestiones relacionadas a la seguridad informática, digamos, cómo manejan la seguridad estas compañías y demás, por eso algunas empresas por ahí un poco más grandes son reacias. Para un laboratorio pequeño, por ejemplo, uno puede usar un sistema de gestión como un Drive, ¿sí? Que todos deben conocer, ahora se ha hecho famosa por el tema de la pandemia, la nube de Google, que es muy versátil y tiene bastante, ellos hacen mucho hincapié también en la cuestión de la seguridad de la información. Entonces por ahí lo podrían pensar en usar Drive para almacenar, para usar menos papel y utilizar ese sistema como gestión de la información, mantener ahí la documentación, el sistema de gestión, generar formularios. Con Google ustedes pueden generar procedimientos, pueden generar planillas, formularios, etcétera, con distintos permisos y niveles, etcétera. ¿Sí? Hay una versión gratuita, pero después hay una versión paga que no tiene un costo, que son $5 por persona, una cosa por el estilo, por ahí para un laboratorio pequeño es bastante conveniente, ¿sí? Con un costo bastante bajo. Y ellos hacen mucho hincapié, como les decía recién, en la seguridad de la información. Después Oswaldo ahora nos dice que la Farmacopea de Estados Unidos, la USP, ha estado muy activa dando muchos conversatorios para mejorar ensayos en especial con los productos químicos relacionados al COVID-19. Bueno, bien. Muchas gracias por el comentario. Bien, bien. Sí. No sé, Laura, si quieres agregar algo más. No, está perfecto, está perfecto. Sí, hay infinidad de maneras de poder utilizar el sistema de gestión sin quizás llegar a un software cuando uno no tiene los recursos o no lo necesita porque el laboratorio es pequeño. ¿Sí? Con, por ejemplo, esas alternativas que le está comentando Sergio también están perfectas. ¿Sí? Después no tengo más nada que agregar. Quedo atenta si hay alguien más para preguntar. Bueno, vuelvo a aclararles que el que tenga más consultas y demás las puede agregar a través del foro de los consultorios, digamos, hay un sitio que después del cual les voy a volver a enviar la información al que recién por primera vez ha ingresado a este consultorio. El día lunes, a más tardar, le va a llegar un correo electrónico con este video y con un enlace para que ingrese al foro. Obviamente totalmente gratuito, simplemente tiene que generar un usuario y una contraseña para poder ingresar ahí. Y ahí la idea es hacer un repositorio de todas las consultas y todos estos consultorios para que la gente tenga libre acceso y pueda ingresar y ver, y bueno, consultar, etcétera, etcétera. No solamente, la idea es que no solamente nosotros estemos respondiendo, sino que hay gente que incluso tiene ganas de participar, quiere responder, etcétera. Hay gente que conoce de algunos temas mucho más que nosotros, como ya le dijimos, nosotros tenemos un perfil por ahí un poco acotado, otra gente tiene otro perfil orientado a otros tipos de ensayos, así que están todos bienvenidos a participar, incluso también a ser partícipe o protagonistas de un conversatorio como este, o consultorio, mejor dicho, ya no sé muy bien qué palabra utilizar, ¿no? Le hemos llamado consultorio porque me parece como lo más acertado, pero
Le podemos, tiene otro tipo de denominaciones también. Bueno, creo que aparentemente no hay... Sí, Laura. Sí, si alguien quizás tenga alguna pregunta más relacionada con sus actividades o el laboratorio en particular y bueno, por una cuestión de confidencialidad o no quiere compartirla, bueno, también puede enviarnos por mail o por WhatsApp y se las contestamos igual, ¿sí? Esos Bien, son ahí en pantalla se ven los datos de Laura. Un número ahí de WhatsApp, imagino, un número de teléfono en WhatsApp, un correo electrónico de Elevar Calidad, la consultora de la cual es directora, así que también pueden consultar a ese correo, pueden consultar a Infometroquímica, etcétera, ¿sí? Así que sean todos bienvenidos. Bueno, si no hay entonces más consultas, damos por terminado este consultorio de hoy y los esperamos para el próximo. Sí, el próximo es el viernes que viene y ahí vamos a estar tratando lo que es como tema, donde ustedes pueden volcar sus preguntas, sus dudas con respecto a lo que es el aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Más que nada, buscando lo que es el cumplimiento del punto 7 de la norma 17025, ¿sí? Lo que habla del aseguramiento de la validez. Entonces, si ustedes tienen sus dudas, sus consultas, bueno, después ir volcando. Ahí nos mandan o sea, para inscribirnos a ese o como al del próximo viernes. Sí, justamente con el correo donde les va a llegar el enlace para descargar la grabación de hoy, les va a llegar también la invitación para el próximo, con un formulario semejante para que ustedes se inscriben y dejen ahí su consulta y demás. Y Laura va a hacer lo mismo, va a recopilar aquellas dudas y preguntas más representativas o más frecuentes y las va a responder en una ponencia para ordenarlo y después, obviamente, dejar abierta la posibilidad a que se generen más consultas. Perfecto. Bueno, gente, muchísimas gracias. Disculpa. No, por favor. No sé qué querías agregar. No, nada, estaba saludando. Listo. Bueno, gente, muchísimas gracias entonces por la compañía, por haber estado aquí. Muchas gracias por las consultas, nos enriquecen a todos, nos ayudan a todos, nosotros sumamente contentos de poder ayudarles. Así que les deseo un excelente fin de semana o fin de semana largo a los que les toque. Y bueno, descansen, cuídense y nos vemos pronto. Chao. Bien. Bueno, que pasen un buen fin de semana. Muchas gracias por compartir este espacio y gracias por sumarse a este consultorio. Bueno, gracias Oswaldo, también ahí nos manda un link a un curso de digitalización en el laboratorio. Voy a revisar a ver de qué se trata. Gracias Oswaldo por la información. Muchas gracias Valentina. Chao Valentina, chao Luz, chao Oswaldo y el resto de la gente.